¿Cómo estás, querida iglesia? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga mucho. Te saludo en el nombre de Jesús y con la paz del Señor. Y vamos a cantar unas canciones a nuestro Dios. Amén. Y declarando lo bueno que es alabarlo. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén, gloria a nuestro Dios. Bueno es alabar a nuestro Dios. Y también declarándole que Él es maravilloso, un gran consejero, príncipe de paz, nuestro Dios, solamente Él, amén. Maravilloso consejero, Dios fuerte es, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte es, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, maravilloso, maravilloso consejero, Dios fuerte es, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte es, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Amén. Dios te bendiga mucho, espero que tengas un gran día, que disfrutes de este culto que es para nuestro Dios. Y te dejo con unos anuncios. Hasta pronto, iglesia. Que he titulado 10 impedimentos, vamos a compartir pantalla ahora, 10 impedimentos para oír a Dios. Son impedimentos, por lo tanto, tenemos que aprender qué es lo que nos hace falta para poder oír a Dios y no estar sufriendo de que Él no nos hable. Nosotros sí o sí tenemos que aprender esto.
Vamos a ver entonces este tema, 10 impedimentos para oír la voz de Dios. Hay personas que no oyen a Dios, otros están confundidos, piensan que es Dios y sin embargo es el diablo, y esa confusión los hace sufrir, por supuesto. Jesús es claro, en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es muy importante que nosotros sepamos que somos ovejas de Jesús, y ovejas de Jesús, estamos en su redil, formamos parte de su rebaño. Él está con nosotros como el pastor de los pastores, y dice claramente: oyen mi voz, reconocen mi voz, escuchan mi voz, distinguen mi voz, y yo las conozco. Qué lindo es que no solamente escuches la voz de Jesús, sino que también Jesús te conozca, porque llegará un tiempo, dice la Biblia, principalmente cuando se dé el tiempo del fin, que muchos tendrán esa expectativa de decir: me conocerá Dios. Y fíjense lo que dice la palabra, ustedes ya lo saben, no lo vamos a citar ahora, simplemente ahora se los menciono, que Jesús dice: yo no los conozco, nunca los vi, apartaos de mí. Y agrega: hacedores de maldad. Bueno, y estas personas pretenciosas dicen: pero nosotros te servimos y echamos fuera demonios también. Y sin embargo Jesús no los conoció, no tenían nada que ver con él. Qué triste llegar a una instancia tan extrema y que Jesús no nos conozca. Pues eso es grave y ya irremediable también, porque ya se está en el juicio final. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 8, dice: es la voz de mi amado. Y agreguemos aquí: entre miles. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés que reconocer la voz de Dios, a quien amás por sobre todas las cosas. Hay personas que no reconocen a Dios, no saben cómo habla Dios, no saben si es Dios quien les habla, y es por eso esa confusión los hace perder. Yo me acuerdo que participé de un campamento en Lomas de Zamora, donde vendaron a todas las mujeres y tenían que reconocer a sus esposos, y estaban todos hablando al mismo tiempo. Había como 50 matrimonios y yo era uno de los oradores, y estaban todos los maridos enfrente y los hacían hablar todos al mismo tiempo como loritos. Y la mujer tenía que reconocer la voz de su esposo. Y el 99,9% la reconoció, pero hubo un hombre que se quedó llorando, yo lo vi, porque su esposa no lo reconoció. Y este hombre se sintió muy afectado. Dios quiere que reconozcamos su voz, Dios quiere que escuchemos su voz y que sepamos que es Él quien nos está hablando a sus hijos o a sus hijas. Formas de hablar de Dios. Esto es lo básico, desde el cielo. Sabemos que Dios está en su trono y que Él se manifestó varias veces hablando desde el cielo. Cuando se bautizó Jesús, por ejemplo, en Mateo 3:17, Él apareció con su voz diciendo: este es mi Hijo amado, relacionándolo con Jesús, en quien tengo complacencia. Mirá qué lindo saludo para tu hijo, o qué linda forma de dirigirte a tu hijo o a tu hija: esta es mi hija amada, o este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, así se dirigió Dios a Jesús, pero hablando Él, reconociendo a su Hijo. En la batalla del Armagedón, cuando pase la tribulación y se dé este evento del fin, en Isaías 30:30, dice que Dios habla, no dice que está en el cielo, pero se deduce por cómo dice que su mano descendió. Si desciende es porque está en lo alto. Por lo tanto, se entiende que Dios desde el cielo dará una voz potente, habla de una voz potente, como que quiere darse a oír, pero por prepotencia. Y eso es lo que va a suceder cuando Dios se enfrente a las naciones malignas y enemigas de Él y las confronte en la famosa batalla final del Armagedón. Pero lo hace con esa voz bruta y estentoria y potente, como dice la Biblia, porque demuestra allí toda su autoridad y el peso de su poder para hacer justicia ante los inicuos y malignos que estaban enfrentándose
al pueblo de Israel en el monte de Megiddo, que es donde se va a librar la batalla del Armagedón. Pero ese es un tema para estos martes que vamos a considerar. Pero también habló en una zarza que ardía y nunca se consumía con Moisés, ¿se acuerdan? Habló en una nube en el día, cubriendo del sol a los israelitas en la travesía del desierto. También habló en el fuego de noche en ese desierto con el pueblo de Israel. A través de una mula habló Dios para llamar la atención del profeta Balaam, que era un profeta necio, pero también corrupto. Y también habló generalmente a través de los ángeles. Siempre aparece en la Biblia el relato de que un ángel se le apareció a fulano o a mengano, y era una forma muy característica de cómo se manifestaba Dios para hablarle a su pueblo, a sus elegidos, a través de sueños, como lo hizo con José, para revelarle que María iba a dar a luz a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, pero también lo hace por medio de personas. Y tal vez esta sea una de las formas más características que tiene hoy Dios de hablarnos, independientemente, por supuesto, de cómo nos habla a través de la lectura de la Biblia, cuando la leemos y Él está iluminando los textos para que se abran nuestro entendimiento. Atraigo tu atención principalmente al medio que tiene Dios de hablar por medio de personas, porque es muy llamativo en la Biblia y ya te vas a dar cuenta por qué. Fíjate lo que dice Lucas 16. En Lucas 16 está la famosa parábola, que yo creo que es un hecho ciertísimo, porque aquí se da el caso de que se muere el rico y el Lázaro el pobre, y ambos van, mejor dicho, Lázaro va al seno de Abraham y el rico va a un lugar de tormentos. Y se acuerdan el caso, ¿verdad? Que el rico sufría y sufría y miraba todo y veía todo, no solamente lo que pasaba en el seno de Abraham, donde estaba disfrutando Lázaro de las bienaventuranzas de estar en ese lugar, sino que también veía a su familia. Y se acuerdan que él dice, tengo ahí hermanos y hermanas, tengo familias en la tierra que todavía no han vuelto o no han llegado, y quiero pedirte, Padre Abraham, que vaya alguien a advertirles para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esto significa que Dios habla a través de personas, a través de instrumentos humanos, como quiere hacerlo también a través nuestro. Y es muy importante que tomemos en cuenta este texto, porque es de advertencia, porque este hombre rico que ya había sido condenado, ya su situación era irremediable, porque ya no se podía volver de la muerte, en el sentido como él quería, para advertirle a sus hermanos, no vengan a este lugar de tormento. En otras palabras, podríamos pensar que habría dicho, lo que decían los profetas era cierto, lo que decían los apóstoles eran cierto, lo que decían los patriarcas era cierto. Y sin embargo, ya era irremediable, ya no se podía volver atrás. Por eso Dios habla a través de personas. Y aquí hay otro texto, Hebreos 1, 1 al 2. Dios habiendo hablado muchas veces, rescaten esto, muchas veces, no una sola vez, no dos veces, no tres veces, no cuatro veces, muchas veces. Eso habla de la paciencia, eso habla de la longanimidad de Dios, eso habla de la misericordia de Dios. Y de muchas maneras, eso habla de la creatividad de Dios y de la insistencia de Dios para tratar de llegar al pecador y evitar de que sea condenado y permitir que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Y dice, en otro tiempo a los padres les habló, ¿por quiénes? Por los profetas. Y en estos postreros tiempos, días, nos ha hablado por el Hijo. Aquí concluye en Jesucristo la revelación máxima que nosotros tenemos que conocer. Por eso Dios habla a través de su palabra, habla a través de profetas, de siervos, de ungidos, de pastores, de líderes, de personas que van a ser quienes den a conocer el mensaje del Evangelio a esta generación, como lo han hecho otros en las otras generaciones.
primer impedimento para no oír la voz de Dios es no querer oír. Y esto es muy claro. Dice Zacarías 7 del 11 al 12, pero no quisieron escuchar. Fíjense, antes volvieron la espalda, le cortaron el rostro, directamente se fueron y taparon sus oídos. No me hables más, no me hables más, seguramente le decían. Y pusieron su corazón como diamante, es decir, tenían un corazón duro. Había pura dureza en sus corazones para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Por medio de quiénes? De los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios tiene sus sentimientos, Dios tiene su corazón y por supuesto sufre, se duele por ver a un pueblo ingrato, un pueblo indiferente que no quiere oír su voz, un pueblo que fue creado y no quiere escuchar nada de su creador. Proverbios 1 del 24 al 25 dice, yo os llamé, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Extendió su mano y quiso hablar, pero no quisieron escuchar. Una decisión y una voluntad muy segura a no querer oír a Dios. Y te pregunto, ¿querés oír a Dios? ¿Querés oír a Dios? Dios te está hablando de muchas maneras y ahora específicamente. Éxodo 7:16, quizás sea uno de los más famosos relatos, y dile, Faraón, Moisés está hablando aquí, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido oír. Hasta ahora no has querido oír. Hasta ahora no has querido oír. ¿No es esta la razón por la cual no estás escuchando la voz de Dios? Hasta ahora no has querido oír. Es como el colmo. Ya no hay forma de insistencia, ya no hay manera, pero no estás queriendo oír. Bueno, tal vez sea este un motivo por el cual Dios no está hablando a tu vida. Pregúntatelo. Quiero oír a Dios y si está tu voluntad dispuesta, seguramente Dios va a poner el poder de que puedas oírle. Levítico 26:21 dice, si anduvierais conmigo en oposición, aquí ya está hablando de una oposición, de algo que se pone en la vereda del frente. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Porque ya es pecado no querer oír a Dios, porque te abre los oídos a otras voces y a otros señores, pero también es pecado no estar agradando a Dios. Y esto abre la puerta para muchas pestes y muchas contaminaciones espirituales también. Segundo impedimento, el afán de este siglo. Esto es un tema fundamental. Dice en Mateo 13:22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. O estás escuchando la palabra ahora. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Acá hay 3 cosas importantísimas que tenés que tomar en cuenta. ¿Qué es el afán de este siglo? Mucha gente está en el afán de este siglo y eso impide que se escuche la voz de Dios. Aquí está el afán de este siglo. Son las preocupaciones del mundo. ¿Por qué se preocupa el mundo? Bueno, ya sé, no me lo digas, es obvio. Porque si vos prendés el televisor, enseguida está toda la preocupación del mundo. Pero nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque el afán de este siglo tiene que ver con las preocupaciones del mundo. Y yo veo a gente muy preocupada por temas políticos, por temas económicos, por temas sanitarios, por temas de inseguridad, etc. Bueno, son temas que preocupan al mundo y la gente se carga y por esa preocupación se angustia, se amarga, sufre, se atemoriza, se sugestiona
No sé si te das cuenta por dónde va la cosa. Por eso el afán de este siglo tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos que entrar en ese afán. Y el engaño de las riquezas, el hecho de que vos estés con el signo peso en los ojos o en la cabeza, tomando conciencia permanentemente del dinero, sin pensar en la obra de Dios y en el progreso del Evangelio y en cómo ganar almas para Cristo. Y esto no es místico, esto no es un delirio, esta es una prioridad. Cuando vos tenés como prioridad a Dios, Dios te va a armonizar el resto, Dios te va a equilibrar el resto. Pero si vos tenés como prioridad el dinero o tu propia persona y otras cosas, y no a Dios, vas a sufrir desequilibrio, vas a sufrir afectos en tu propia vida que te van a dejar muy vulnerable, porque tiene que ver con el afán de este siglo, que aprovecha muy bien Satanás para robar, matar y destruir. Y por supuesto todo eso termina en desesperación. Cuando vos ves a un creyente desesperado, o ves a un creyente con miedo, un creyente incrédulo, un creyente que no está tomándose de Dios, ni seguro en Dios, ni cree que está seguro en Dios. Y por supuesto, dice el texto, te dejarán sin fruto. Y lo peor es cuando no tenemos frutos espirituales, cuando no hay ningún fruto espiritual. Eso nos hace estériles espiritualmente. Y nosotros no podemos ser estériles espiritualmente, porque seríamos inútiles espiritualmente. Y eso es pecado. El tercer impedimento, la rebeldía. Porque este pueblo es rebelde, dice, miren cómo lo identifica Dios. Hijos mentirosos, Dios nos libre de la mentira y de hijos mentirosos. En realidad de todos los mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Esto impide que Dios nos hable, impide oír la voz de Dios. Dios nos puede hablar, pero no podemos escucharlo. No podemos, porque hay bloqueos, hay cosas que van a estar afectando nuestra relación con Dios y cortando esa comunión. El cuarto impedimento es el pecado. Puede ser el principal, no importa, esto no es por orden de importancia, es simplemente describir cosas que tienen que ver con lo que bloquea nuestra comunión con Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Acá hay un asunto importantísimo. Jesús vino a romper la pared de división que existía entre Dios y el hombre. Él remedió ese abismo de separación con su propia vida, muerta en la cruz. Pero resulta ser de que nosotros, por medio del pecado, levantamos esta pared de división entre Dios y el hombre. Y esta división es acústica. Es decir, que por más que grites de un lado, no te van a escuchar del otro. ¿Por qué? Porque hace que Dios no nos vea ni tampoco nos pueda oír. El pecado hace división entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque es el pecado voluntario y no confesado. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado diariamente y pedirle perdón a Dios para que esa sangre derramada en la cruz inmediatamente limpie todo pecado y haga de nosotros una nueva vida. La idolatría es el quinto impedimento. Jeremías 13:10 dice, este pueblo malo, miren cómo lo describe, pueblo malo, ya habíamos dicho pueblo rebelde, ahora pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, miren qué interesante, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como siento que para ninguna cosa es bueno. Aquí hay una descripción tan clara de la persona idólatra, porque la Biblia habla de la idolatría como una perversión, como algo que es pervertido, y Dios abomina todo tipo de idolatría. Y hay personas que andan detrás de las imaginaciones de su corazón y sirven diligentemente a dioses ajenos, sirven diligentemente a dioses falsos, aún mantienen creencias en fetiches, en gualichos, en maldiciones, en brujerías, y aún
mantienen toda su religiosidad o todas las herramientas religiosas que antes tenían, por la práctica que tenían personas en la anterior vida, en la vida sin Cristo. Yo me acuerdo que fui a visitar en Devoto, no a la cárcel, sino a un matrimonio, y esa persona estaba atada por demonios, estaba sufriendo terriblemente con pesadillas y sentía ruidos en su cabeza, y cuando empezamos a orar por ella, inmediatamente se manifestó posesa, es decir, empezó a convulsionar. Y fuimos varios de acá de la iglesia, y yo le dije, ¿de dónde te estás agarrando, demonio inmundo, para no irte? Y el hombre se señaló un cajón. Cuando abrimos ese cajón, sacamos de adentro del cajón un collar de metal, de bronce, muy bien elaborado, que se lo habían dado mediante un pacto de sangre. Después nos enteramos por la esposa. Cuando cubrimos ese collar y le dijimos al collar, limpiamos este collar y lo cubrimos con la sangre de Jesús y se anula todo pacto, hechizo, embrujo sobre esta persona, la persona en el acto inmediatamente reaccionó y nos miró como asombrados y no se acordaba de nada, porque esa persona estaba atada por un fetiche. ¿Cuántas cosas todavía guardás de tu vieja vida sin Cristo? Porque hay gente que dice, no lo puedo tirar, pastor, porque son sentimientos, son emociones, son ataduras. Hay cosas que te atan el alma y hacen de tu vida una miseria. Por eso cuidado con estas idolatrías de creer en las cosas en vez de creer en Dios, el Creador. Quisiera abundar más en estos detalles, pero es largo el tema y no lo vamos a tocar aquí. Pero sigamos, por favor. Dice Jeremías 13:10. Bueno, ese es el texto que estábamos leyendo recién. Perdón. ¿Qué pasó aquí? Este es el texto que estábamos leyendo recién en el... Jeremías 13:10 dice justamente la idolatría. El séptimo impedimento es la falta de interés. Falta de interés. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, maldito el que tuviera de la sangre de su espada. Aquí hay dos cosas. Falta de interés. Es indolencia. Esto es importante porque vos no podés hacer la obra de Dios, sea cual sea, no importa. En Dios vos tenés que entender que no hay jerarquías para hacer las cosas. No tiene más importancia el que predica la palabra que el que da alimento a una persona hambrienta. Para Dios todo lo ve como adoración. Y si vos lo haces con un corazón sincero, Él lo recibe como una ofrenda grata. Así que no estés pensando que por ser predicador tengo más jerarquía que vos o más importancia que vos. Ante el trono de Dios, la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Y aquí está señalando el texto del profeta Jeremías, que cuando las personas hacen la obra de Dios así nomás, sin importarle, como diciendo, hago esto porque lo sé hacer y no me interesa hacerlo o mejorar en lo que hago porque ya lo aprendí a hacer así y bueno, es una cosa fácil. No, todo tiene que ver con una lucha espiritual, porque si vas a adorar a Dios, si vas a agradar a Dios con lo que haces, Dios se deleita. Pero si vos lo haces de cualquier manera, obviamente el que sale beneficiado es el diablo. Por eso cuando hagas algo para Dios, ponele ganas, ponele amor, ponele oración y sentite honrado por el privilegio que te da Dios de hacer lo que sea que tengas que hacer para su gloria. Entendelo, es un asunto fundamental y espiritual para que la bendición te alcance. Y dice, maldito el que detuviere de la sangre su espada. Eso tiene que ver con la guerra y con la pelea en la cual nosotros estamos inmersos, que es la buena pelea de la fe, y es una pelea espiritual que no podemos descuidarnos y tenemos que estar siempre con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para pelear contra cualquier hueste de maldad. Espero que lo entiendas, iglesia. Seguimos. Octavo impedimento. Y este es uno de los más importantes también. Miren lo que dice Jeremías 48:12. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Era un vago.
y sobre su sedimento ha estado reposado, re Haragán, y no fue vaciado de vasija en vasija, es decir, que no se brindó al prójimo, no buscó el bien común, egocéntrico, ni estuvo en cautiverio, ni nunca estuvo en cautiverio, es decir, que no sufrió, fue consentido, fue mimado en extremo, por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Y esto no se refiere a una persona que es sucia porque no se bañó, sino esto tiene que ver con un asunto espiritual donde la fragancia del Evangelio de Jesucristo no fluye a través de su vida ni llena la atmósfera de una presencia llena del Espíritu Santo. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Esto es miseria, esto es pobreza, esto es dolor para el futuro de una persona que no fue una persona generosa y tampoco compartió su vida con otros de parte de Dios. Dice Ezequiel 3:27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás. Así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Llega un momento en que Dios pone límites, pero aquí dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás. No te va a hablar nunca Dios, a menos que vos no estés dispuesto a transmitir lo que Él te va a decir. ¿Para qué te va a hablar Dios si vos no querés ni escucharlo y ni tampoco querés compartir lo que Él te va a decir? Él no va a alimentar egocentrismos. Si Él va a hablar a tu vida es para que vos transmitas de parte de Él lo que Él le quiere decir a tu familia, a tu entorno, a tu vecindario, al mundo. Por eso nos convertimos en canales a través de los cuales Dios da a conocer al mundo su voluntad, su palabra. Dice Isaías 43:12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes dioses ajenos, es decir, que se mantuvieron puros, pues ustedes son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Somos testigos de Jesucristo. Somos quienes damos a conocer lo que hemos visto y hemos oído de parte de Él. Por eso este es un privilegio glorioso, inmerecido, por cierto. ¿Quién soy yo para darles a ustedes a conocer la palabra de Dios? A menos que Dios me dé algo, yo no podría hablarles. Yo no podría compartir nada. Sin embargo, Dios me carga, Dios me da convicción y tengo convicción para poder compartirlo con ustedes y con quien sea. Por eso nuestra palabra no es la palabra que tiene que dar en nosotros solamente. A partir de nosotros tiene que difundirse, tiene que correr. Vos podrías decirle mañana con quién te encuentres si estás yendo a trabajar. ¿Sabés lo que aprendí ayer de parte de la Biblia o de parte de la iglesia o de parte del pastor, de parte, qué sé yo, tal cosa? Eso era lo que hacía yo para evangelizar a mi hermano, que me imagino que estará por ahí participando con nosotros. Y lo mismo hice con muchos. Yo iba y les decía, ¿sabés lo que hoy se predicó en la iglesia? ¡Pum! Y lo compartía. Elegía puntos y daba a conocer principios, y esa era mi forma de dar a conocer y a difundir el mensaje de la palabra de Dios. Isaías 44:8 dice, no temáis ni tengáis miedo, no te hice oír desde la antigüedad y te lo dije, ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno, dice Dios por medio del profeta. Isaías 48:6, el último, lo oyeron y lo vieron todo. ¿Y ustedes no lo anunciarán? Este es el desafío. Tenemos que anunciar lo que estamos escuchando de parte de Dios. Tenemos que difundir lo que estamos escuchando de parte de Dios. Tenemos que darlo a conocer para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Y noveno impedimento, influencia demoníaca. Mateo 4:15 dice, y estos son los de junto del camino,
en quienes se siembra la palabra. Miren qué interesante, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Cómo hace para venir enseguida? Es porque estaba cerca. Si vos querés mantener lejos a Satanás, orá, adorá a Dios, reprendé, dale gloria a Dios, y el diablo va a mantenerse muy lejos tuyo. Pero si vos estás descuidado, si estás en otra frecuencia distraído, el maligno va a estar allí rondando muy cerca y enseguida va a querer quitarte la palabra. Por eso cuando prediques en tu casa, por favor, cubrí la palabra, cubrí la semilla, cubrí a la persona que escucha para que esa semilla no sea robada de su vida. Y estar cegados es el último impedimento para oír la voz de Dios, cegados espiritualmente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo con minúscula es Satanás. Él ciega el entendimiento de los incrédulos para que en esa persona no resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hacé de tu casa un hogar de oración, un hogar de adoración, y vas a ver cómo el diablo va a estar lejos y no te va a impedir que tu palabra, que es la palabra de Dios, corra, circule y se difunda. Vamos a estar entonces orando para que Dios pueda estar haciendo de esta enseñanza una enseñanza que pueda dar gloria a Dios en todo. Por lo tanto, vamos a estar orando en este momento brevemente. Yo quiero agradecer a Dios por compartir por este medio con todos ustedes. Déjenme hacer una oración. Señor, nuevamente quiero agradecerte y cubro esta semilla y pido que esta palabra pueda circular y empezar una nueva etapa en la vida de nuestra iglesia. Y muchas gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.